de diversas naciones, diciendo que en México tenemos un exceso de prisión preventiva oficiosa. Y pues hasta cierto punto tienen razón, esto pues también tiene tintes, si bien decían algunos tratadistas que se preocupen los delincuentes, pero no es del todo cierto, porque también si no tienes bien organizada tu contabilidad, si no tienes bien respaldadas tus operaciones, si no estás asesorado, pues aun cuando las operaciones reales pudieran vincularte por el delito de delincuencia organizada si no tienes respaldos. Entonces, y aparte también por el chismoso, se equipara más o menos a lo que ocurre con en materia fiscal con la cláusula antiabuso y con los asesores fiscales. Ya lo veremos más adelante también en la segunda parte y sobre si es constitucional o no es constitucional. Naturaleza del proceso de la ley reglamentaria. Ojo, aquí esto es muy, muy importante. Según el legislador, la acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial y procederá sobre bienes independientemente de que los tenga en su poder o los haya adquiridos en la parte afectada, parte demandada. ¿Cuál es la finalidad de que se haya hecho esta especie de Frankenstein entre mezcolanza de un proceso de naturaleza mercantil, civil con penal? La intención del legislador, desde mi punto de vista, no sé si lo compartan, es uno, que no operen presunciones en favor de los gobernados y dos, arrojarles cargas probatorias. ¿Por qué? Porque si el proceso fuera de naturaleza penal, pues recordemos que porque ya el sistema penal mexicano es acusatorio y no inquisidor, supuestamente, procederían tanto presunciones como de inocencia, entonces ahí la carga de la prueba se arrojaría a la autoridad y no al gobernado o afectado. De ahí que se le dio una índole o naturaleza de carácter civil. Sigue diciendo el legislador, el proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto e independiente de aquel o aquellos en materia penal, de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción o de cualquier otro que se haya iniciado con anterioridad o simultáneamente. Ya lo que habíamos hablado, puede ser separado o conjunto. Se fijan, aquí está resaltado con negrilla en la diapositiva, ojo aquí. ¿Qué pasó? Que la primera sala le dijo al legislador, ¿sabes qué? Espérate, compadre, que esta autonomía que quieres o pretendes implementar en la ley no es absoluta, en todo caso es relativa, y esto pues es bueno, uno, por las cargas probatorias, y dos, porque sí operan bajo ciertas modulaciones, presunciones en favor del afectado o parte demandada. Ya conocerá la presunción, y de hecho se está discutiendo su constitucionalidad, por el arrojamiento de cargas de la presunción de buena fe de adquisición y destino de los bienes inmuebles. ¿Por qué decimos bajo ciertas modulaciones y por qué es ilógico? Porque ya algunos procedimientos de extinción de dominio que se han iniciado, el Ministerio Público alega como parte actora que la carga de la prueba, aun cuando hay una presunción en favor del afectado, no es totalitaria. ¿Por qué? Porque debes necesariamente demostrar, si te han iniciado el procedimiento, la procedencia lícita de los bienes, o cuando sean, y si son ilícitos y hay una mezcolanza de bienes ilícitos con ilícitos, pues también ahí aplica la carga de la prueba. Pero, y entonces, ¿cuál es otro punto bueno de que esta autonomía sea relativa y no sea absoluta? La primera sala dice en este rubro, cuya letra reza, extinción de dominio, la autonomía que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política entre el procedimiento relativo y el penal no es absoluta, sino relativa. ¿Por qué? En resumen, aquí les pongo a la parte final de la diapositiva, en pocas palabras, que nos dice esta tesis, que es de jurisprudencia y por lo tanto obligatoria, desde la fecha de su publicación, que fue 2015, dice, la disociación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total de manera generalmente. El juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que se adopte el juez especializado en materia penal cuando éste concluye en una resolución intraprocesal que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados.
En pocas palabras y simples, ¿qué quiere decir? Que si ya se declaró inocente la causa penal y paralelamente se está llevando el proceso civil de extinción de dominio, pues el que se haya absuelto en la vía penal, pues sí podría suceder de manera potestativa por el juez especializado que resolver en la acción civil que declara improcedente. Por eso, en un principio y antes del 2015, el legislador y el Ministerio Público querían que esta dependencia se declarara absoluta para que no se aplicara en beneficio lo resuelto en la causa penal. ¿Sale? Ahí se los dejo. Primera sala de la Corte, el número de tesis. Pueden buscar la tesis para verla completa por localización, por rubro, ¿sale? Y remitirse al antecedente que dio origen a la tesis. Ojo aquí, y esta contradicción es reciente, se resolvió el 23 de octubre del 2020. Naturaleza para efectos del amparo. Haciendo un flashback de lo que vimos en una sesión especial en el mes de octubre, explicábamos cómo funciona las jurisprudencias. ¿Quién puede aceptar jurisprudencia? La forma de aceptar jurisprudencia y sus efectos. Explicándolo rápidamente, quien puede aceptar jurisprudencia son los ministros, el pleno de la Corte, los ministros sesionando en salas separadas, primera o segunda, y los plenos de circuito. ¿Cuáles son las formas de aceptar jurisprudencia? Por reiteración, sustitución y por contradicción de tesis. Aquí tenemos en específico una contradicción de tesis, la 39, diagonal, perdón, 33, diagonal 2019. ¿Quién puede denunciar una tesis? Ahora, ¿quién puede denunciarla? La puede denunciar un ministro, la puede denunciar un magistrado, o la puede denunciar un juez de distrito, o la Procuraduría General de la República, por conducto de su que tenga facultades de representación, etc., etc. ¿Qué pasa después de que se denuncie una tesis? Quien resuelva, ya sea el pleno de la Corte o el pleno de circuito, podrá hacer dos cosas. Uno, declarar sin materia tal contradicción, decir que no existe. Dos, darle trámite y acogerse a uno de los dos criterios que se estén controvirtiendo o oponiendo. O bien también resulta válido que bajo una nueva reflexión no se acoja ni uno ni otro y de ahora en adelante prevalezca el criterio de quien resuelve la contradicción. En este caso en específico, ¿quiénes fueron los criterios contendientes en este rubro? Fue el segundo, el sexto, el octavo y el noveno, todos ellos del primer circuito, con sede en la Ciudad de México. Tanto el segundo como el sexto y el octavo decían a grosso modo dos cosas. Que la impugnación de inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio tiene efectos heteroaplicativos y no autoaplicativos y por consecuencia que no procede ni la suspensión provisional ni definitiva. Eso no quiere decir que sea o no sea inconstitucional, simplemente que no procede en principio y que ya se esperaría la resolución que se tuviera sobre el fondo. Y finalmente el noveno, entonces contienen 3 contra 1, el noveno dice, sí procede la suspensión provisional y definitiva porque tiene una naturaleza de carácter autoaplicativo, entonces es un 3 contra 1, como si fuera un partido de fútbol, pues el que sea un marcador de 3 contra 1, pues no es buena señal, ¿verdad? Aunque eso no quiere decir que se pudiera dar la vuelta en el partido de regreso, pero de inicio pues no es una buena señal. ¿A qué conclusiones se llegaron en esta contradicción? Ahí ponemos conclusión A, conclusión B, que finalmente se resolvió que la norma no es autoaplicativa, puesto que requiere la existencia de un procedimiento regulado por la misma ley y la emisión de un acto concreto de aplicación, razón por la cual, pues como decíamos, no procede ni la suspensión provisional ni la definitiva por la sola entrada en vigor de la ley. En consecuencia, la norma es de carácter heteroaplicativo, ya que forzosamente debe iniciarse un procedimiento en el que la parte inconforme fuera la afectada o el tercero extraño o ajeno a juicio.
tuviera que acreditar los hechos que el legislador estableció para poder presumir la buena fe, porque los antecedentes de estas quejas y de estos amparos, pudieran ver, aquí les pongo también el número de localización, quejas, incidentes de suspensión, se está, desde luego, impugnando la constitucionalidad, aquí en específico del artículo 15, en cuanto a la presunción de buena fe, porque como les explicaba en un par de diapositivas A3, bajo cierta modulación hay carga de la prueba, tanto al afectado como o parte demandada. Y eso, ¿por qué decimos que es ilógico? ¿Por qué es ilógico? Porque hay un principio general de derecho que dice, lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Entonces, pues la carga de la prueba no es para el afectado en este caso, es para la autoridad demandada, y es lo que se está discutiendo, todavía no se resuelve, algunos amparos, pero otros se están sobreseyendo porque se presentaron con la entrada en vigor, y ya, pues como decíamos, y bien lo comentaba el representante legal de Mexicanos contra la Corrupción, desde principios del año, pues sí, la norma, y yo concuerdo con ello, pues es aplicativa, tiene que iniciarse el proceso especial de adquisición de dominio para que puedas paralelamente controvertir su constitucionalidad. ¿Sale? Pregunten, no sé, pregunten qué dudas les está generando. Adelante, ¿eh? Las contestamos al final, las pueden ir dejando ahí. Entonces, como en una de pelea de box, aquí se noqueó un knockout técnico al criterio de abajo que dice criterio vencido. Ya decíamos que el noveno fue emitido por el noveno tribunal colegiado, pues no es autoaplicativa y no procede la suspensión. ¿Y por qué no procede la suspensión? No solamente porque tiene una naturaleza autoaplicativa, sino porque en realidad, pues sí contravendría uno de los requisitos principales de la procedencia de la suspensión. ¿Cuáles son los requisitos? Por ahí del 128 se establecen los requisitos de la ley de amparo para la procedencia de la suspensión. Uno, que sea petición de parte. Dos, que no se contravenga disposiciones de orden público ni de interés social, la apariencia del buen derecho. Así es, Cristal. Y entonces, pues es evidente que sí, que en este caso concreto, pues sí no se respetaría el requisito en el inciso B. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene interés de que se combate la delincuencia organizada, que la sociedad está interesada también en que todos los contribuyentes se enteren debidamente sus impuestos. ¿Para qué? Pues para el mejoramiento y beneficio del país, construcción de obras, etc., etc. Que dice, buenas tardes, ¿pueden ir con bienes si soy persona física, si me acusan? Sí, tanto persona física como persona moral, indistintamente de cualquier actividad. Ya más adelante, en otras diapositivas, Armando, voy a hacer también algunas recomendaciones y donde tener especial atención en ciertos artículos. ¿Vale? Elementos de la acción. Son cuatro elementos. Debe la existencia de un hecho ilícito, la existencia de algún bien de origen o destinación ilícita, el nexo causal de los dos elementos interiores sería como una especie de silogismo. Premisa mayor, la existencia de un hecho ilícito. Premisa menor, la existencia de algún bien de origen o destinación ilícita. El nexo causal, ahí ve, conclusión. Y ojo aquí con el último elemento de la acción. Dice, el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito o que sea producto del ilícito. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo. Les voy a poner un ejemplo y aquí va un poco a tu pregunta, Armando. Supongamos que tú eres una persona física con actividad de arrendamiento, ¿sale? Si te fijas en la última parte de este enunciado, de la diapositiva, dice que tienes que hacer todo lo humanamente, en pocas palabras llanas, que debes hacer todo lo humanamente posible para prevenir que tu bien, si tú eres un arrendador y arrendas tu bien, que no se destine para fines ilícitos. ¿Y qué elementos tendrías que tener para estar tranquilo? Uno, tener tu contrato
de arrendamiento, de preferencia elevado a categoría de fecha cierta, ya sea que lo ratifiques ante notario público o lo escribas en el registro público de la propiedad y el comercio. Dos, pues aquí recomendamos incluir una cláusula de extinción de dominio para efectos de decir, ¿sabes qué? Te hago saber que ahora sí que las restricciones de uso del bien que deba tener la persona, porque inclusive pues ya hay delincuentes fifís, ¿verdad? No sabe uno a quién le renta. Puede ser tenerse suficientes verse bien físicamente, intelectualmente, pero eso, no sabemos a qué se dedique cada quien, ¿verdad? De dónde procedan los recursos, de dónde obtengan lana. Y tres, pues obviamente excluir tu factura, enterar tus impuestos en tiempo, tener toda tu contabilidad en orden en pocas palabras. Ya con eso, pues ya hay una presunción de que hiciste todo lo humanamente posible porque ¿qué hechos no están sujetos a prueba? Uno, pues los hechos notorios. Dos, los hechos inverosímiles. Tres, los hechos imposibles. Ya más adelante, en otra diapositiva, explicaremos una teoría vieja que viene de la quinta, sexta época de la Corte, de la teoría del hecho imposible. Si quieren, ya también al final les dejo el link de la tesis. También están bien padres las tesis antiguas, me encantan. Procedencia de la acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio procederá sobre, ya decíamos, sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. En particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización. O sea, ya decíamos, inclusive todo pudiera estar acorde y tener un orden, pero pues ¿dónde están los respaldos, verdad? Hablábamos de la fecha cierta, que es ante fedatario público, ante registro público o ante la muerte de uno de los firmantes. Pero no nada más así puede tener un documento fecha cierta. También hay certificadores autorizados de un menor costo, de acuerdo a una norma, les deben de dar validez. Y obviamente si tienes muchos documentos por certificar o autentificar, puedes acercarte o preguntar a algún certificador autorizado bajo esta norma y que a un bajo costo, suponiendo que un notario te cobre 100 pesos, a lo mejor por hoja, con un certificado autorizado y en mayoreo, pues te cobran a lo mejor 3, 4, 5 pesos por hoja. Bueno, entonces decíamos, ya haciendo esa precisión, tales como bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumento u objeto material de hechos ilícitos, a que se refiere el artículo 22. Dos, bienes de procedencia ilícita utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados. Ya decíamos que puede también proceder esta acción sobre bienes mezclados que sean de origen ilícito, pero de destino ilícito, ¿vale? Tres, bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia. Pueden ser lícitos, pero si no acredita la procedencia, pues pelas. Cuatro, bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en las fracciones anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión. Aquí ya se da ciertos tintes penales. Y finalmente, bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, ahí entraría lo que decíamos del arrendamiento. Si su dueño tuvo conocimiento de ello, ojo aquí, también si tuviste conocimiento, pues luego avisar a la autoridad competente. ¿Sí? Ya si te enteraste y no notificaste, pues ahí también pelas. Dice Daniel Cadena, ¿qué destino tienen los bienes extinguidos? ¿Son aprovechados por el propio Estado? Bueno, Daniel, déjame ver si te atiendo tu pregunta. Por ahí por la segunda diapositiva decíamos que pudiera tener lugar la venta o disposición anticipada. ¿Por qué? Porque existe el temor fundado de quien funge como parte actora, de que si la piden, oculten, etc, etc, etc. Pero no nada más es ese supuesto de conservación del juicio, sino que también se pueden disponer o vender cuando sean bienes perecederos, cuando sean bienes de fácil o que se deprecien muy rápido, ¿sí? Entonces ahí se puede, la entidad federativa
o si es un juicio estatal o si es un juicio federal, pues el gobierno federal, que sesiona en una especie de consejo, que no sorprende que el presidente de este consejo sea AMLO, ¿no? Ya decidirán qué destino se le puede dar al bien. Supone que tiene que sesionar y también a la parte final de la Ley Nacional de Justicia y de Dominio se establece que se debe de llevar un registro de cuántas acciones se han ejercido, cuántas acciones